La soledad generalmente se usa en un contexto negativo, porque implica sentimientos de aislamiento, desconexión o falta de relaciones significativas, independientemente del entorno físico o contacto social de uno. Y definitivamente vamos a analizar eso. Sin embargo, existe una forma de soledad que puede ser intencional y espiritualmente beneficiosa. Y hoy quiero hablar sobre estas dos formas separadas de la soledad para obtener una comprensión más profunda de ellas y su lugar en el ámbito del cristianismo. Bienvenidos a una tarde con Dios. Para empezar, primero quiero hablar sobre cómo el diablo puede ser engañoso cuando se trata de sentirse solo. Supongo que cuando piensas en la soledad, piensas en estar por tu cuenta, lejos de los demás. Y aunque eso puede ser cierto, también es posible sentirse solo mentalmente. Incluso cuando estás con tu familia, amigos o incluso en grandes grupos de personas. Si te quedas espiritualmente desprotegido, el diablo puede usarlos para hacerte sentir de esa manera, al no incluirte en conversaciones, desestimar cualquier cosa que tengas que decir, etc. Sentirse incomprendido y no poder encontrar a alguien con quien hablar sobre tus sentimientos también puede hacerte sentir extremadamente solo. Además de eso, el diablo también podría hacerte ver cómo todas estas personas a tu alrededor y en las redes sociales tienen más amigos que tú. Y esto es la trampa de la comparación. Para ser honesto, el aislamiento físico y mental es en realidad una estrategia muy poderosa que el diablo utiliza para lograr su objetivo de destruir nuestras vidas. Pero mientras dejemos entrar a Dios, Él puede ayudarnos a superar cualquier cosa. Y eso es lo que quiero mostrarte con estos ejemplos bíblicos. Si no conoces la historia bíblica del profeta Elías, definitivamente deberías leerla, pero te daré un mini resumen para tener contexto. Durante mi investigación para este episodio, realmente hice un descubrimiento interesante. Descubrí que el nombre Elías significa "Mi Dios es Yahweh". Su misión era hacer que Israel volviera a la adoración del Dios verdadero durante una época de idolatría generalizada bajo el rey Acab y la reina Jezabel. Así que en el Monte Carmelo, Elías desafió a 450 profetas de uno de estos ídolos, Baal, a una competencia para probar que Dios era real. Sin revelar demasiado, Elías ganó. Y créeme cuando te digo que ninguno de los profetas de Baal estuvo siquiera cerca de la victoria. Fue sinceramente vergonzoso para ellos. Pero lo que me gustaría abordar es lo que sucedió después de estos eventos, porque realmente muestran cómo incluso los profetas de Dios experimentan luchas espirituales y emocionales con las que muchos creyentes pueden identificarse. Después de su dramática victoria en el Monte Carmelo, Elías experimentó lo que la psicología moderna podría identificar como agotamiento severo, depresión o incluso una respuesta al estrés. Esto ocurre porque después de derrotar a los profetas, la reina Jezabel amenazó con matarlo en represalia. Elías huyó con miedo, a pesar de haber presenciado el poder de Dios en todo su esplendor. Podríamos pensar que esto es una locura a primera vista, pero debemos entender que este patrón es común en el liderazgo espiritual, donde las experiencias espirituales intensas
pueden ser seguidas por colapsos emocionales. Esta reacción aparentemente contradictoria muestra cómo incluso una fe fuerte puede ser temporalmente abrumada por el agotamiento y el miedo. Su retiro en la soledad fue tanto un síntoma de su desesperación como un mecanismo de afrontamiento mientras intentaba encontrar seguridad. Sin embargo, en su aislamiento, la perspectiva de Elías se distorsionó, llevándolo a creer que estaba completamente solo en su fidelidad a Dios. Primera de Reyes 19, versículo 4 dice: Y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y después, si vamos hasta el versículo 10, dice: Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Estoy seguro que algunos de ustedes que están escuchando pueden relacionarse con estos sentimientos de abandono, desesperanza, miedo y ansiedad sobre el futuro. Creo que hoy en día la gente tiene una idea distorsionada de que los profetas de los tiempos bíblicos siempre estaban en su mejor momento y su fidelidad siempre estaba al 100%. Pero todos eran humanos como nosotros. Ahora veamos la respuesta de Dios en estos tiempos difíciles para Elías. Primero lo ayudó enviándole un ángel para proporcionarle comida y agua, reconociendo que su estado físico afectaba su perspectiva emocional. En lugar de aparecer de manera dramática, Dios vino a Elías esta vez en un suave susurro. Esto nos enseña que Dios a menudo nos encuentra en nuestra soledad a través de momentos sutiles y tranquilos de conexión. Elías creía que era la única persona fiel que quedaba, pero Dios le reveló que en realidad había 7,000 otros que no habían abandonado su fe. La soledad a menudo implica pensamientos negativos exagerados que Dios corrige gentilmente. Solo imagina cómo debió sentirse Elías después de escuchar eso. Y finalmente, Dios le proporcionó una nueva misión, así como también un compañero, Eliseo, para compartir el viaje. Esto nos recuerda que el propósito y la comunidad son poderosos antídotos contra el aislamiento. Ahora pasemos a otro personaje importante en la Biblia que experimentó traición y abandono. ¿Recuerdan a David? Aquel que comenzó como un pastorcillo que famosamente derrotó al gigante Goliat con solo una honda y una piedra. Pues el rey de Israel en ese momento, Saúl, comenzó a sentir celos y temor cuando la gente empezó a alabar a David más que a él. Primera de Samuel 18, versículo 7 dice: Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Pero la razón por la que esto ocurrió en primer lugar fue porque Saúl había desobedecido a Dios y se le dijo que Dios lo había rechazado como rey. Saúl en este punto sabía que Dios había elegido a alguien más para reemplazarlo. Primera de Samuel 18, versículo 8 al 9 revela: Saúl se enojó mucho. Han acreditado a David con 10,000, pensó, pero a mí con solo 1,000.
¿qué más puede conseguir sino el reino? Y desde ese momento Saúl vigiló de cerca a David. Su inseguridad se profundizó y también se dio cuenta de que si David era el elegido, esto no solo amenazaría su reinado, sino también la herencia del trono de su hijo Jonathan. O sea que la persecución se intensificó con el tiempo, con Saúl intentando matar a David con una lanza, enviándolo a misiones militares peligrosas, ofreciendo a su hija en matrimonio como una trampa, y finalmente liderando ejércitos para cazar a David por todo el desierto. El pobre David no tuvo ni tiempo para respirar. Pero en contraste, a pesar de múltiples oportunidades de matar a Saúl, David se negó a dañar al ungido del Señor, demostrando notable moderación y confianza en el tiempo de Dios. Y hablando de tiempo, aparentemente este periodo de persecución duró entre 7 a 10 años. Esto moldeó el carácter de David y dio lugar a muchos de los salmos donde expresa una profunda soledad. Como hombre perseguido por el rey Saúl y posteriormente traicionado por amigos cercanos e incluso su propio hijo, David conocía el dolor del aislamiento. En el Salmo 142, versículo 4, escrito mientras se escondía en una cueva, David se lamenta, diciendo: «Mira y ve, no hay nadie a mi derecha, nadie que se preocupa por mí. No tengo refugio, a nadie le importa mi vida». De manera similar, en el Salmo 38, versículo 11, escribe: «Mis amigos y compañeros me evitan por causa de mis heridas. Mis vecinos se mantienen alejados». La mayoría de las personas en esta etapa podrían caer en una profunda depresión, y el diablo haría todo lo posible para mantenerte atrapado en ese círculo vicioso. Pero David no se olvidó de Dios, como has estado escuchando, y eso es lo más importante que hacer cuando los tiempos se ponen difíciles. He notado en mi vida que tiendo a olvidarme de orar a veces porque los pensamientos negativos impiden que la presencia de Dios brille. Tenemos que ser emocionalmente honestos con Él, porque ese es el primer paso hacia la sanación, diciéndole exactamente lo que sentimos. Cuando más a menudo podamos buscar la ayuda de Dios en tiempos difíciles, más se convertirá en una segunda naturaleza. Ahora continuamos con David. En 1 Samuel 22, versículo 1 al 2, dice: David se fue de Gad y huyó en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Como puedes ver, David encontró conexión con otros que también estaban luchando, formando una comunidad de apoyo de personas imperfectas. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la soledad no es un problema moderno, sino una experiencia profundamente humana que incluso los gigantes espirituales enfrentaron. Nos enseñan que reconocer la soledad con honestidad, apoyarse en la presencia de Dios, corregir el pensamiento distorsionado, mantener la esperanza y buscar una conexión humana apropiada son todos parte del proceso de sanación para nuestro aislamiento. Ahora
Veamos cómo Jesús utilizó la soledad en una manera positiva a lo largo de su ministerio. Marcos 1, versículo 35 nos dice: Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Estos momentos no eran expresiones de soledad, sino retiros intencionales para comunicarse con el Padre. Jesús buscó la soledad particularmente durante momentos cruciales. Por ejemplo, antes de seleccionar a sus discípulos, después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista, después de realizar milagros y ministrar a las multitudes, y durante su mayor prueba en Getsemaní. Su práctica demuestra que la soledad no era una escapatoria de la responsabilidad, sino una fuente de fortaleza que potenciaba su ministerio. Jesús encontraba claridad, dirección y renovación espiritual en esos momentos tranquilos a solas con Dios. Durante los 40 días en el desierto, su prolongada soledad lo preparó para las tentaciones que enfrentaría y fortaleció su determinación para el ministerio. Incluso en la cruz, en su momento de más profundo sufrimiento, Jesús mantuvo un diálogo íntimo con el Padre. Estos patrones revelan que Jesús usaba la soledad no solo para renovarse, sino también para prepararse, procesar el dolor, buscar orientación para decisiones importantes y mantener una comunión inquebrantable con Dios, incluso en medio del sufrimiento. Su ejemplo nos enseña que el retiro intencional no es egoísta, sino esencial para una auténtica formación espiritual y un ministerio eficaz. Finalmente, me gustaría terminar con aplicar lo que acabamos de aprender a nuestras relaciones actuales. Algunas de las experiencias más profundas de soledad extrañamente ocurren dentro del contexto de las relaciones. Esta soledad relacional se manifiesta cuando existe proximidad física sin intimidad emocional. La Escritura reconoce esta realidad en Proverbios 18, versículo 24, y dice que hay amigos que llevan a la ruina, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Esto nos dice que la mera conexión social no necesariamente previene el aislamiento. Lo que se ocupa es una conexión profunda, donde se pueden decir exactamente lo que siente uno al otro con honestidad. La soledad relacional a menudo proviene de varias fuentes. Pueden existir barreras de comunicación donde las parejas luchan por expresar sentimientos o necesidades más profundas. También puede haber transiciones importantes en la vida, como los cambios de carrera, paternidad o enfermedad, que pueden crear tensión en puntos de conexión. También puede haber situaciones donde hay desconexión espiritual, donde las parejas experimentan diferentes caminos de fe o niveles de compromiso. Esto puede crear un profundo aislamiento a pesar de la cercanía física. Pero si hay algo que yo quiero que recuerdes, sería esto: la vulnerabilidad auténtica es esencial. Santiago 5, versículo 16, anima a los creyentes a confesarse mutuamente sus pecados y orar unos por otros para que sean sanados. Esta práctica de revelación honesta crea espacio para una conexión genuina. Tenemos que estar intencionalmente presentes, comprometiéndonos plenamente con nuestros seres queridos en lugar de estar distraídos o emocionalmente ausentes. Las prácticas espirituales compartidas como la oración,
la adoración y el servicio crean vínculos que trascenden la interacción superficial. Y últimamente, quiero que recuerdes que no estás solo. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. En el silencio de la soledad se revelan las respuestas que el ruido del mundo oculta.